Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a orar para comenzar esta siguiente parte de la segunda de 4, la siguiente parte de lo que es la obediencia y la sumisión dentro de las familias de Cristo y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que va a ser muy importante al entender, para ir entendiendo lo que es el orden de Dios. Muy bien, pues Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por tu protección, por tus cuidados, porque ya pasó una semana más, Señor, y tú has estado siempre con nosotros ministrando nuestras vidas, sigues enseñándonos muchas cosas, Señor, sigues mostrando tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu paciencia hacia con nosotros, Señor, y aquí seguimos, Señor, al pie del cañón, listos, Señor, para seguir siendo formados para tu reino, Señor. Ayúdanos a entender este tema de la obediencia y la sumisión. Ayúdanos a entender lo importante que es y que como familias lo podamos poner en práctica, puedan haber cambios en formas, en maneras de hacer las cosas, para que todo se haga en el orden tuyo, Señor, dentro de las familias, primeramente, para que luego se vea reflejado dentro de las congregaciones, las iglesias locales, Señor, y todo lo que es el cuerpo de Cristo, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo guíe todo esto, que los dones de tu Espíritu que están en cada uno de mis hermanos fluyan en esta noche con toda libertad, con tu poder, Señor, y en tu gracia para que todos nos podamos edificar unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Correcto. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a preguntarle a Héctor y a Shedar, que ahorita son los adolescentes que veo por acá, ¿sí? Si se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre obediencia y sumisión. ¿Se acuerdan? Hola Yara, mucho gusto. Bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Entre obediencia y sumisión. Es un repasito de la semana pasada. ¿Se acuerdan de qué trataba la diferencia, ¿no? Vimos que había una diferencia entre, hicimos un ejemplo de lo que podría ser obedecer sin sumisión. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Alguien me puede decir, recordármelo? ¿Quién dice yo? Sí, cuando un papá te pide que hagas algo, X labor. Ajá. Hola, hola. Sí. Y tú lo haces, pero en tu conciencia, en tu pensamiento está así de, cómo me hubiera gustado no hacer esto, me la paso tan mal haciendo esto que me están pidiendo, preferiría estar en los videojuegos antes que obedecer esto, lo tengo que hacer si me lo van a negar. Y finalmente obedeces, finalmente terminas haciéndolo, pero la sumisión es un tema del corazón. Creo que va por ahí, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es lo que está aquí dentro de nuestro corazón en la sumisión y Dios quiere que nosotros obedezcamos con sumisión, ¿sí? Obediencia con sumisión. Muy bien, a ver, otra vez, otra pregunta es, porque lo comenté varias veces, cualquiera puede recordarlo. ¿Qué es sumisión? ¿Qué implica la sumisión hacia las autoridades? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me pueda decir? Por ejemplo, les voy a dar una pista. Una, implica respeto. Sumisión implica respeto. ¿Qué más? Morir a nuestra voluntad. Hacer las cosas por amor, o sea, obedecer por amor. Amor, morir a nosotros mismos, claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos ya respeto, morir a nosotros mismos, amor. ¿Qué más implica la sumisión? Honra. Honra, honrar. Paciencia. ¿Y qué más? Paciencia. Paciencia, sí, la sumisión tiene mucho que ver con la paciencia en cuanto al dominio propio, ¿sí? Dominio propio, esa es una palabra fuerte, ¿sí? Luego no podemos dominarnos a nosotros mismos y papá y mamá te dicen calma, 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 y ay, se enciende más, ¿no? Y no hay dominio propio. Entonces es la paciencia en cuanto a sumisión, es aprender dominio propio. ¿Por qué? Por amor, por honra, ¿sí? Por morir a uno mismo
Y la otra es, aparte también es la de por respeto, como les había dicho yo, y también por gratitud, ¿sí? No nos olvidemos eso. Todo lo que es la sumisión tiene que ver con el respeto, con la honra, con el amor, con la gratitud, ¿sí? Y eso se llega cuando nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos. Esa es la sumisión, ¿sí? Someternos de corazón. Entonces también dijimos la semana pasada que antes que todo, ¿a quién tenemos que obedecer? Antes que todo, ¿a quién? A Dios. A Dios, ¿sí? Los discípulos de Jesús, los apóstoles iban predicando, les prohibían predicar el evangelio y ellos dijeron, no podemos dejar de predicar el evangelio, aunque las autoridades nos estén pidiendo que no lo hagamos, pero primero vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante primero obedecer a Dios? Antes que cualquier persona, antes que cualquier cosa. Como primera medida es el primer mandamiento, ¿no? Ajá, primer mandamiento, ¿no? Honrar a Dios. Pero, ¿por qué es importante que de inicio nosotros, la base más importante es la obediencia a Dios? Porque nunca nos va a pedir hacerle mal a alguien o hacer algo mal. Ese es un punto de lo que vamos a hablar al ratito. Muy bien, eso que acabas de decir. Dios nunca nos va a pedir hacer algo malo. Bien, eso lo vamos a ver más al ratito. Es un buen punto. Pero si nosotros aprendemos a obedecer a Dios como primer lugar en nuestra vida, como consecuencia, vamos a aprender a obedecer a nuestras autoridades. ¿Sí? Si no queremos obedecer a Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Que nuestro egoísmo va a crecer, ¿sí? Nuestro orgullo va a crecer. En lugar de que seamos humildes, vamos a empezar a buscar, a ser arrogantes, y entonces, al no someternos a Dios, va a ser bien difícil someternos a otras personas. Pero si aprendemos nosotros de manera individual a someternos a Dios, a obedecer a Dios, a darle todo el respeto a Dios, darle toda nuestra honra a Dios, toda nuestra gratitud a Dios, todo nuestro amor a Dios, las cosas van a cambiar de nuestra vida. Muy bien. Vamos a ver otro punto acerca de la sumisión, ¿sí? Y la obediencia. La relación sumisión y obediencia. La pregunta es la siguiente. ¿Siempre tenemos que obedecer o podemos desobedecer? ¿Es válido desobedecer o simplemente no es válido desobedecer y siempre tenemos que obedecer a nuestras autoridades? Eso es para los adolescentes, ¿sí? ¿Cómo se llama tu hija, Yara? Andrea. Andrea, muy bien, Andrea, muy bien. Andrea, Shedar y Héctor, que están aquí, que los puedo ver. Siempre, la pregunta es la siguiente, siempre hay que obedecer a nuestras autoridades, ¿sí o no? No. No. Muy bien, a ver, dime por qué, Andrea. Porque si te piden algo malo, no lo tienes que hacer. Si siempre obedeces, vas a hacer algo malo. Exactamente. Y saber que no estamos haciendo algo malo es algo que no le agrada a Dios, ¿sí? Que está fuera de la palabra de Dios. Cualquier persona, hasta nuestros padres, nuestros abuelos, cualquier persona que nos pida hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, nosotros sí podemos desobedecer, ¿sí? Entonces, nadie les puede engañar que decir, no, tú tienes que obedecerme porque yo soy autoridad, pero si te quieren poner a hacer algo o a decir algo que va en contra de la voluntad de Dios, puedes desobedecer. Pero aquí viene entonces lo siguiente que es bien importante. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, y me pasó a mí en mi vida, cuando yo estaba de su edad, y un poco más grande, ¿sí? Que cuando la autoridad fallaba, ¿no? Cuando cometían algún error, cualquiera que sea la autoridad, ya sea un maestro, ya sea un pastor o ya sea mis papás, ¿sí? Cuando fallaban, entonces yo aprovechaba para decirles sus cosas y les decía, ya ves, fallaste, tú no haces las cosas bien, y luego me andas regañando, y boom, 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 ¿sí? Y aprovechaba para tirarles piedras y tirarles más,
porque ya vi que falló la autoridad. ¿Es correcto hacer eso? No. ¿Por qué? Pues Porque no. lo importante es la sumisión. ¿Sí? La sumisión. Entonces, nosotros podemos desobedecer con sumisión. A ver, vamos a ver si me entendí bien, si me lo pueden, si puede caber así bien en nuestros pensamientos. Podemos desobedecer, pero con sumisión. ¿Qué significa? A ver, Héctor, ¿qué entiendes por desobedecer con sumisión? Pues, desobedecer con sumisión sería como... Casi no se oye, habla un poquito más fuerte o pégate al micrófono. ¿Oh, sí? Ándale, no tanto, pero sí. Ok. La verdad es que no se me ocurre nada, o sea, desobedecer, o sea, con sumisión, es que no se me ocurre nada. Sí. Sí entendí, o sea, lo de sumisión y eso, pero como que no se me ocurre nada como juntarlo con desobedecer, ¿me entiendes? Con desobedecer. Ok, entendiste lo que dijo Andrea, ¿no? De que uno puede desobedecer a las autoridades. Y solamente Sí. hay una razón por la cual se permite desobedecer. Solo una. ¿Cuál es? Cuando la autoridad nos pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Algo que va en contra de la integridad tuya, de tu cuerpo, de tu persona. ¿Sí? O de otra No persona. escuché nada. ¿No le escuchaste lo que dijo Es que Andrea? se me trabó. Ah, No, lo que dijiste. ok, te lo voy a repetir porque es bien importante. Bien, Andrea dice que sí se puede desobedecer a las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades nos piden hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios o en contra de tu integridad como persona o de la integridad de otra persona, entonces tú puedes desobedecer a la autoridad. Entonces, ese es un punto muy importante que es la única forma o la única manera que se nos permite desobedecer. Cuando nos piden hacer algo mal. Pero la desobediencia con sumisión. Pues lo voy a poner de esta manera, me imagino que ustedes lo van a entender, Shedar, Andrea y Héctor, y todos los demás. Cuando estás, por ejemplo, con un maestro que no es buena gente, el maestro no es buena onda, es muy regañón y bueno, les hace la vida imposible, ¿sí? Entonces, nadie los quiere a ese maestro o esa maestra. Y ese maestro se equivoca, comete un error. ¿Qué hacen todos los compañeros hacia ese maestro o maestra? Se ríen. Se ríen, se burlan, aprovechan para desquitarse de todo, ¿verdad? Lo maltratan. Lo maltratan, Sí. imagínate. Lo vieron caer, lo vieron fallar y hay que aprovechar, todos dicen hay que aprovechar para que nos burlemos porque ya falló, ya se equivocó, ¿no? Muy bien, ¿eso qué es? ¿Eso es sumisión o falta de sumisión? Falta de sumisión. Falta de sumisión. El maestro es una autoridad, ¿sí? Sea buena o sea mala la persona, pero es una autoridad para nosotros, los maestros, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de sumisión a la autoridad que es de Dios, no de ellos, no del maestro, es de Dios, vamos a, aunque fallen nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, nosotros como parte somos ciudadanos del reino de los cielos, vamos a tratar a los maestros, aunque sean malos, aunque sean, que no les caiga bien a nosotros ni a los demás, vamos a tratarlos. La sumisión significa que los vamos a tratar con respeto, con honra, con gratitud y con amor. ¿Ah? Eso es lo que distingue entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, la sumisión. Y Dios quiere eso, quiere ayudarnos a que seamos personas que tengamos un corazón sumiso a las autoridades. Entonces, si vemos que nuestra autoridad falla, ya sean nuestros papás, ya sean nuestros maestros, nuestros tíos,
ya sea el gobierno, cualquier persona, el policía, que es una autoridad para nosotros, ¿sí? Y fallan o nos piden hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? En lugar de que nosotros nos pongamos a pelear con ellos, ¿sí? En que empecemos a desquitarnos de todo nuestro enojo hacia ellos, ¿sí? En lugar de eso, nosotros vamos a decirles, no te puedo obedecer en este caso, ¿sí? Pero con todo respeto, con toda honra y con todo el amor de Cristo en mi vida, ¿sí? No vas a hablar mal de esta persona, no vas a ir corriendo a burlarte de él con todos tus compañeros, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿no? Que empieces a ridiculizar a ese maestro o esa autoridad. Esas son las cosas que no muestran la sumisión, ¿sí? Si nosotros la honra y la sumisión es, no voy a obedecer lo que me estás pidiendo porque es algo que va en contra de mi persona o va en contra de Dios mismo, entonces, con todo respeto, no vas a denigrar, a insultar, a humillar a esa autoridad, ¿no? Esa es desobediencia con sumisión. Y tenemos que aprenderlo porque muchas veces ustedes, los jóvenes, los adolescentes, enfrentan con sus padres diferentes disputas, ¿sí? Ustedes tienen una forma de pensar, quieren hacer algo, desean hacer algo, y los papás les dicen algo contrario a lo que ustedes desean, ¿sí? ¿Cómo tratan a sus papás cuando sus papás les piden que hagan algo en contra de sus deseos? Que no es malo lo que te están pidiendo hacer, simplemente que tú, como vimos la semana pasada, yo quiero sentarme a ver la televisión, a comer mis palomitas, ya me preparé, ya me senté, ya están mis palomitas, y me pide mi papá o mi mamá que vaya y lave los trastes o que haga otra cosa, ¿sí? En ese momento a mí no me gusta lo que me está pidiendo, quizás sí sea injusto, posiblemente lo que te está pidiendo sí es injusto, ¿sí? No te está pidiendo nada en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Que peques no te están pidiendo, pero quizás sea injusto, ¿no? ¿Cómo tratas tú esta situación? ¿Qué caras le pones? ¿Haces muecas de que, oh, ¿no? ¿Sí? Muchas veces no tenemos que decir algo para mostrar esa falta de respeto, ¿sí? Y muchas veces no tenemos que gritar o patalear, simplemente con nuestra mueca en la boca ya dijo muchísimo de lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestro corazón. Y si nos hace a nosotros difícil controlarnos a nosotros mismos por causa de nuestro carácter y no nos gusta obedecer, entonces sí, hay que pedirle a Dios que ayude, ¿sí? Dios, ayúdame, ¿sí? Hola, Natalia. Ahí la estoy viendo en la cámara. René, hola, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? A ver, Ricardo va a decir algo. Yo le quería decir algo a los chicos. Sí. Con respecto a lo de la maestra, que aunque se burlen de ustedes los compañeros, piensen de que la vida de Cristo fue así. Van a los que predicamos la palabra, los que tenemos esos tropiezos. O sea que hay que estar preparados para eso. Pero y siempre con la voluntad de Él. Amén. Ok, fíjate que, vamos a ver, mira, esto que estamos hablando, ya nos advirtió Dios que nos va a pasar, ¿sí? En la palabra, ya Él sabía que iba a suceder. No es nada nuevo que la gente se va a burlar de nosotros por hacer las cosas bien, por honrar a los maestros, aunque sean malas personas los maestros, por honrarlos, por tenerles respeto por el lugar que tienen de autoridad, ¿sí? Donde ahorita eso ya Dios lo había explicado en la palabra, ¿sí? Muchas veces hasta los gobernantes no son buenos gobernantes, pero aún así vamos a respetarlos, honrarlos, porque esa autoridad se las dio Dios a ellos. Bien, entonces, está en la palabra escrito esto y dice en primera Timoteo, a ver, está en acá, Segunda de Timoteo 3:12, en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:12 de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente 3:12,
Dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, ¿sí? Y acuérdense, una vida de sumisión a Dios es una vida de sumisión a los padres, una vida de sumisión a los maestros, una vida de sumisión a los tíos, a los abuelos, una vida de sumisión al gobierno, una vida de sumisión al policía, una vida de sumisión a lo que son nuestras autoridades, ¿sí? Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Por lo que está diciendo Ricardo, se van a burlar de nosotros, van a decir, ¿qué te pasa? Estás defendiendo a este maestro que es malo, ¿sí? Ríete con nosotros de él, ríete de él, búrlate de él como nosotros, ¿no? Y por eso estamos hablando de que Dios quiere restaurar en nuestros corazones la obediencia como familias cristianas que somos. Ahora, rápidamente, y para terminar con ustedes, y ya pueden ir a hacer sus tareas o lo que tengan que hacer los chicos, les quiero contar mi testimonio de cuando yo era joven, ¿sí? Yo siempre, cuando estaba en la edad de ustedes, era yo muy tranquilo, muy callado, no me metía con nadie, no me peleaba con nadie, muy obediente, pero empecé a crecer y llegó el momento en que pues empecé a portarme mal, ¿sí? Y una de las cosas que hicieron que mi corazón cambie para ser un joven rebelde, que realmente mi mamá siempre fue buena conmigo, siempre me trató muy bien, siempre me cuidó y siempre proveyó lo que yo necesitaba, siempre estuvo en los tiempos en que yo estaba enfermo, ahí estaban mis papás al lado mío, ¿sí? No me faltó nada porque ellos proveían, me daban escuela, o sea, siempre fueron buenos conmigo. No hubo ninguna razón por la cual yo tenga que pelearme con ellos, enojarme con ellos, gritarles, no había ninguna razón, ¿no? Nunca me dieron una razón. Esa fue mi vida dentro de mi hogar. Unos padres muy lindos, muy buenos que siempre han sido. La cosa es que, ¿sabes qué es lo que estuvo influyendo en mí? Mucho, para que yo empiece a caminar, a pensar de manera rebelde y portarme mal con ellos. Y llegaba el momento en que yo le gritaba a mi mamá feo, me peleaba feo con ella. Un carácter muy feo que empecé a tener. Y una de las cosas que influyeron fue la música que yo escuchaba. A mí me gustaba escuchar mucho la música rock en ese tiempo. Y la música rock es una música con mucha violencia, rebelión, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, yo escucho música, pero está en inglés y ni siquiera la entiendo. Pues yo también no entendía nada de lo que decían en esas canciones en inglés, pero lo que transmitían esas canciones, y yo me llenaba de ese espíritu de esas canciones, de ese tipo de música que me hacía reaccionar ya de manera violenta hacia mis padres, hacia mis maestros, hacia los pastores, ¿sí? Y yo era muy rebelde y no tenía respeto por ellos, no los honraba, ni gratitud, ni nada, mucho menos mostraba siquiera amor, ¿sí? Pero era la música que yo escuchaba. Hay muchas cosas que nosotros a la edad que ustedes tienen, los papás les van a tener que controlar bien qué es lo que están escuchando, qué es lo que están viendo en la televisión, porque ahí en la televisión hay mucha deshonra a los padres, mucha deshonra a los padres, mucho de exigir, yo exijo mis derechos, lo que yo quiero hacer, hay mucho de que yo quiero hacer mi vida con lo que yo quiero hacer, que nadie se meta, que nadie me diga lo que tengo que hacer, hay mucho de eso en las caricaturas, en las series de televisión de adolescentes, en la música, y ¿sabes cuál es la música que está ahorita de moda, que les gusta mucho a los jóvenes? Y siempre les digo, no la escuchen, el reggaetón. ¿Sí? Reggaetón está lleno de mensajes muy feos que no son de su edad y que no son de la edad de nadie, ¿sí? Simplemente, por el mensaje que tienen, y aunque estén en inglés y no lo entiendas, pero te está transmitiendo cosas que te van a hacer reaccionar de una manera vergonzosa, ¿sí? Donde ya vas a perder esa honra, ese respeto y esa gratitud, ese dominio propio, ¿sí? Entonces, aquí sí, los papás no es porque quieran quitarte la diversión,
pero ellos te van a decir esto que estás viendo, esto que estás escuchando, estos amigos que estás teniendo, ¿sí? Te van a empezar a ayudar a que tú empieces a quitar esas cosas de tu vida. Ya cuando tú tengas 18 años tomarás tus propias decisiones, pero ahorita mientras estás en casa, mientras estás ahí con tu papá y tu mamá, ¿sí? Tú no tienes derechos, entiéndelo bien. Además que tus derechos los tiene Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú eres del reino de Dios y Jesucristo es tu Señor, todos tus derechos los tiene Jesucristo, ¿sí? Mira, vamos a leer otra cosa en la Biblia muy importante que está en Santiago. Santiago capítulo, y con esto vamos a terminar con ustedes, Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Y empieza diciendo, ¿qué es lo que causa los pleitos entre ustedes? ¿Qué es lo que causa las divisiones y los pleitos entre ustedes? Hay veces en casa, hay muchos pleitos, muchos gritos, muchos enojos unos con otros. Aquí está diciendo, ¿qué es lo que causa todos estos pleitos y estas divisiones y estas, aquí le llama disputas, ¿sí? Y dice, ahí mismo responde diciendo, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Lo que quiere decir aquí es que cuando queremos exigir nuestros derechos y queremos hacer lo que nosotros queremos y queremos tratar de obtener lo que nosotros deseamos sin pensar si es bueno, si es malo, si nos va a ayudar en nuestra vida o no, ¿sí? Simplemente nos encaprichamos o nos ponemos berrinchudos, como dicen, ¿no? Nos ponemos así a patalear, yo quiero hacer esto, entonces dice, ahí, en esos deseos caprichosos, ¿sí? Que tenemos, ahí empiezan los pleitos, las guerras, las divisiones. Ahí es cuando tenemos que aprender nosotros a morir a nosotros mismos y decir, Dios, cambia mi corazón y todo lo que porque dice acá, piden a Dios y no les dan porque ni siquiera saben pedirle a Dios bien. Pídanle a Dios. Si tú quieres algo, tienes que aprender a ir con Dios y que Dios te diga, ponga en tu corazón, ¿sí? Si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. ¿Y sabes cómo te lo va a confirmar? Con tu papá y tu mamá, o tu mamá, ¿sí? Con la persona con la que estés. Dios te va a confirmar sus deseos, lo que está en su corazón, a través de ellos, ¿sí? Y como estábamos hablando, como estaba diciendo Shedar, que es muy importante, ¿por qué nos vamos a someter siempre a Dios? A Dios, ahora sí, a Dios no hay ningún chance de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios nunca les va a pedir hacer algo malo. Nunca les va a pedir hacer algo de pecado. ¿Sí? Nunca. Todo lo que Dios te va a pedir va a ser para bien tuyo. Entonces, con respecto a Dios, todo al 100% de obediencia y sumisión. ¿Entendieron eso? ¿Tienen alguna pregunta? Levantó la mano tía Hilda. Adelante. Quiero decirles a estos adolescentes antes de que se vayan, dos cosas nada más. La obediencia trae bendición, mucha bendición. La desobediencia trae muchos problemas y muchas consecuencias. Pero yo le doy gracias a Dios por los que están escuchando estas enseñanzas, porque yo le pido al Espíritu de Dios que toque a cada uno de ustedes como adolescentes y los ponga a pensar en esto que han aprendido esta noche, que va a ser de mucha bendición para donde quiera que estén. En su casa van a ser bendiciones ustedes y en donde estén van a ser una luz. Sí, obedecen, porque Jesucristo obedeció hasta ir a la cruz. Él nunca le dijo no a Dios, siempre sí, y obedeció y obedeció. Y la desobediencia va a traer muchos problemas y muchas consecuencias y te va a robar tu paz. Que pasen buenas noches. Tía, ¿quieres orar por ellos? Sí, cómo no. Es un gusto. Son 3 o 4, ¿verdad? Sí. Bueno, 4. pues, Padre, tú sabes los adolescentes que están conectados aquí.
Tú nunca te equivocas, Señor. Están ellos porque tú a ellos quieres hablar esta noche por medio de esta lección, papá. Y es una lección maravillosa, Señor, para que ellos puedan entender qué es obediencia, qué es sumisión, Señor. Y yo te doy gracias, Señor. Y que ellos te puedan dar gracias esta noche antes de acostarse y decir, gracias, Padre, porque me tomas en cuenta. Porque sabes cómo soy yo y sabes mi condición. Pero el anhelo del corazón de cada adolescente que está aquí es obedecerte, Señor. Se están entrenando, Señor, para la obediencia. Y que la bendición se derrame en sus casas primeramente en obediencia, Señor. Porque afuera van a ser una luz maravillosa. Yo los bendigo, Señor. Tú los conoces, Señor. Yo los bendigo y que esta noche tú puedas hablar con cada uno de ellos y seguir bendiciendo sus vidas. Y que todo lo que han aprendido en este tiempo lo retengan, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios levante una generación sumisa y obediente a los padres, a las autoridades y primeramente a Dios. Eso sea, ¿no? Gracias por Empecemos la a construir, a enseñanza. trabajar fuertemente, no doblegarnos ante eso. No, el tiempo pasa rápido y todo lo que formemos, sembremos en ellos va a ser para toda su vida, ¿no? Siempre lo recordarán. Y sembrar en ellos honra, respeto, gratitud hacia las autoridades va a ser para ellos de bien, ¿sí? Y para el reino de Dios una fuerte construcción para el futuro, ¿sí? Muy bien, pues todo esto que vimos con ellos, con los adolescentes, también es para nosotros, porque todo esto lo vemos a nivel adultos también, esta problemática, ¿sí? La falta de entendimiento de lo que es sumisión lo vemos mucho. Y realmente es vergonzoso ver personas grandes que no entienden su misión y que no entienden esto. Por eso decimos, bueno, los niños, ok, podemos darles, justificar su edad, ¿no? Que están aprendiendo y ya, ¿no? Y no aceptamos, ¿no? No vamos a aceptar cuando ellos busquen esos berrinches o traten de controlar o tratan de manipular o tratan de burlarse de los errores de los adultos en una falta de respeto. Pero verlo en adultos es como que dices, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta persona? Entonces, las mismas personas muestran lo que hay en el corazón de las personas, de lo que es lo importante que es la sumisión en el corazón, la restauración. Y si nosotros como adultos lo entendemos, va a ser fácil enseñarlo a los jóvenes o a los adolescentes y a los niños, ¿no? Va a ser más fácil porque lo hemos entendido, lo empezamos a vivir y empezamos a ver cambios en nuestra vida que podemos decir nosotros, si me lo hubieran enseñado a tiempo, ¿sí? Tantas cosas que me hubiera evitado, ¿no? Entonces, por eso es que todas esas enseñanzas a temprana edad, para que se eviten tantas cosas vergonzosas que hemos cometido. La cosa es que muchos cristianos, muchos que se dicen cristianos, siguen viviendo bajo esa falta de sumisión a las autoridades, ¿sí? Entendiendo autoridad no nada más dentro de la iglesia, sino los gobernantes. En todos lados vemos que hay autoridad, ¿no? Cualquier lugar a donde nosotros entremos hay una autoridad. Si estamos caminando por la calle, hay una autoridad. ¿Cuál es la autoridad en la calle? Los policías, el gobierno, ¿no? Hay semáforos, hay señalamientos, que no hagas esto aquí, que no puedes hacer esto acá. Todos esos señalamientos son para nosotros autoridad, para someternos, ¿no? Velocidad máxima, reduzca su velocidad, todo lo que vemos en señalamientos y semáforos, eso se llama autoridad. Estamos bajo autoridad en la calle, ¿sí? Cuando entramos a un cine, por ejemplo, hay autoridad también. ¿Mm? Ese es el ejemplo que más pongo porque es el que más violamos todos, ¿no? Dice ahí el letrero, no introducir alimentos. Es el dueño es la autoridad y él establece dentro de su negocio esa regla, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene de malo meter nuestros refresquitos en la bolsa, meter las sabritas y meter las sándwiches y meter eso, ¿no? Bueno, la cosa es que tenemos que aprender en sumisión
y en obediencia, en un reflejo de obediencia, ¿no? Donde quiera que entramos hay una autoridad. Si entramos a la casa de alguien, pues estamos entrando a un lugar de autoridad de esa persona. Y en ese momento que nosotros entramos a la casa de esa persona, nosotros nos estamos poniendo bajo la autoridad de esa persona en cuanto a esa casa, en cuanto al reglamento de esa casa, ¿sí? Ellos te dicen y te permiten a dónde entrar y dónde no entrar, hasta dónde llegar, hasta dónde. No puedes entrar a una casa y meterte a las recámaras, meterte a todos lados, ¿no? Hay una autoridad. Donde quiera que nosotros vamos, entramos a una escuela, entramos a un trabajo, entramos a cualquier lugar, vamos a encontrar con autoridad. Y algo muy importante que tenemos que hacer cada vez que nosotros lleguemos a un lugar, reconocer autoridad, ¿sí? Para que nosotros podamos fluir con esa autoridad de acuerdo al reglamento de esa autoridad. Bueno, cuando estamos hablando ya las experiencias que hemos tenido en cuanto dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿no? De cómo personas que dicen que son cristianas y no han entendido la sumisión, es muy vergonzoso ver cómo denigran a la autoridad, ya sea que sea injusta la autoridad o no, ya sea que falle o no, ya sea que estén haciendo las cosas bien o no. Uno puede decir, bueno, tengo razón de haberme enojado por esta injusticia, tengo razón de haberme, de algo, ¿no? Que no estuvo bien, tengo la razón, ¿sí? Pero aunque tengas la razón, lo importante es la sumisión. Tú puedes tratar una situación de error con la autoridad, puedes tratar su fallo, ¿sí? Pero dentro de ese lugar de sumisión y de obediencia, de respeto, de honor, ¿sí? Y realmente tenemos que entender que no solamente porque son líderes de esa iglesia, sino con todas las personas tiene que ser así, ¿no? Con todas las personas, esa falta de dominio propio, esa falta de control, esa explosión de carácter, de que no pueden controlarse y empiezan a blotear, a decir, a manotear y todo eso, realmente es vergonzoso verlo en adultos, ¿sí? Entonces, por eso es que desde chicos hay que formarlos para que no llegue a eso, ¿no? Y se tiene que entender, las personas tienen que tener un encuentro con la autoridad de Dios, ¿sí? Entender lo importante que es la obediencia para Dios, bien importante lo que es la obediencia para Dios. Para los grandes quiero hacer una pregunta, ¿sí? Algunos que ya han escuchado esto lo van a contestar, pero los que no, traten de pensar a qué me refiero con esta pregunta, ¿sí? Así como hay una diferencia entre obediencia y sumisión, también hay una diferencia entre pecar contra la santidad de Dios y pecar contra la autoridad de Dios. Hay una diferencia. Empiecen a pensar en estos dos términos, ¿sí? Pecar en contra de la santidad de Dios, a diferencia de pecar en contra de la autoridad de Dios. Piénsenlo un momento, y el que entienda, agarre o capte de qué se trata, que no hayan escuchado esto antes, que no tengan la respuesta porque ya lo hayan escuchado antes, o sea que ya han escuchado de alguna enseñanza mía, pero piensen y el que tenga más o menos una idea de qué significa esta diferencia, pues adelante. Vamos a ver. ¿Quién dice yo? A ver, Lesbia. Es la diferencia, ¿verdad? Entre Ajá. pecar contra la santidad de Dios y pecar contra la autoridad de Dios, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? Pecar contra la santidad de Dios sería no obedecer su palabra, ¿no? Y pecar contra la autoridad de Dios sería hacer algo que Él no me mandó a hacer. Ok, buen punto, pero es algo más general, no tan específico. ¿Alguien más? Y si tienen algún ejemplo o algo que les venga a su mente para contestar esta pregunta. Piensen. Sí tiene que ver con la respuesta de Lesbia. Podemos ampliarla más todavía.
No obedecer a la palabra de él. ¿Ese que es pecar contra la santidad o pecar contra la autoridad? Contra la santidad. Ajá, es lo que dijo Lesbia, sí. ¿Y pecar contra la autoridad? Bueno, ahora, alguien que ya haya escuchado esto y que quiera respondernos. No sé, puede ser que, no, nunca lo he escuchado, pero pienso que tal vez pecar contra la santidad es pues cualquier pecado, ¿no? Que cometamos, ya sea por lo que sea, pero que cometamos un pecado. Y contra la autoridad de Dios es como que con toda la intención de hacerlo, de rebelarme contra él, o sea, uno puede pecar porque peca, ¿no? Porque es ser humano, pero pecar contra su autoridad ya es ir en rebelión a propósito contra él. Bueno, no sé. Sí, sí tiene que ver, pero hay algo muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta para que entendamos lo que es las prioridades de Dios en cuanto a la importancia de la restauración de la obediencia, ¿sí? Acuérdense que la caída del ser humano fue por desobediencia, ¿sí? Fue por, simplemente Dios dio una orden y no se cumplió esa orden. No importa qué tan sencillo fue la desobediencia, comer una fruta, como decíamos la semana pasada, es algo de lo más sencillo, digamos, no tiene nada de terrible, qué horror, comieron una fruta, ¿no? Como si fueran otros pecados más feos, más horripilantes, ¿no? Y comer una fruta, y a través de comer una fruta se desencadena toda una maldición generacional, ¿no? Y todo un mundo destruido y gobernado por el enemigo por comer una fruta. Pero el hecho no es comer una fruta, sino la desobediencia en sí. Lo que Dios resistió, lo que Dios resistió fue la desobediencia, no el pecado en sí, no la acción en sí, sino el haber decidido, ¿sí?, escuchar su propia voz y actuar conforme a mi propia voz antes que continuar en el mandamiento de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, el pecar contra la santidad de Dios es como dice Mónica, ¿sí? Todos los pecados, ¿sí?, son pecados en contra de la santidad de Dios. Que los vicios, que las inmoralidades sexuales, que los pleitos, que las griterías, que las maledicencias, todas las listas que vemos allá de pecados, ¿no? Pecados de la carne, pecados de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Son los pecados contra la santidad de Dios. Y dice, esos pecados, todos esos pecados, merecen la muerte, merecen una paga. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Dice la Biblia. Entonces, ahorita que hagamos esta diferencia no significa entonces no importa pecar. No estoy diciendo que no importa pecar, ¿no? Simplemente si pecar, el pecado delante de Dios es algo que te hace salirte de su presencia, el pecado es lo que nos separa, ¿sí?, de Dios, el mismo pecado. Entonces nosotros sabemos que para estar unidos a Cristo Jesús, vamos al arrepentimiento cada día, ¿no? Nos rendimos a Él cada día. Límpiame por mis pecados, límpiame mi mal pensamiento, límpiame eso que hice, eso que bebí, eso que pensé, y todas esas cosas, ¿no? Que uno va a Dios para buscar esa restauración, esa santidad. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, el peso de vivir en santidad, la santidad de Dios es muy, muy grande y no podemos hacer menos eso. Pero lo que sí, ¿sí? Dios, vamos a poder ponerlo de esta manera. Lo que Dios, en la palabra de Dios vemos que lo que rápidamente Él aborda o confronta es la desobediencia, la rebelión. Inmediatamente Él toma partido, Dios toma partido. Inmediatamente Dios trata con esa situación, ¿sí? Cuando hay desobediencia en alguien, en alguna persona, enseguida Dios actúa para traer disciplina. Cuando se trata de desobediencia, de rebelión, ¿no?
En el momento, y vamos a ver varios ejemplos de eso. ¿Por qué? Porque son ejemplos de personas que tocaron la autoridad de Dios. Tocaron la autoridad de Dios. Y uno de esos el primero es Satanás, Lucifer. En el momento en que mostró una rebelión, creo que todavía Satanás lo estaba diciendo cuando Dios ya lo estaba despidiendo. Creo que ni había terminado de decirlo cuando ya estaba expulsado Dios, había estado expulsado Satanás, Lucifer del reino de los cielos. ¿Sí? Inmediatamente Dios trató esa situación. No hubo a ver, vamos a platicar lo que está pasando en tu corazón, a ver, vamos a ver, arrepiéntete de lo que estás pensando, Lucifer, siéntate aquí un rato, vamos a conversar. No, cuando hubo una manifestación de rebelión fuera de este lugar, inmediatamente. No pueden haber dos voluntades, porque estamos hablando de un reino que Dios establece. Él es el rey absoluto, y entonces toda sumisión. Pensemos, en ese reino, sí, en ese reino caemos, no somos perfectos, cometemos pecados, pero lo que Dios no quiere y no va a permitir es la rebelión, porque la rebelión es quererse poner en el lugar de Dios, ¿sí? Es dos voluntades diferentes, la de Dios y la mía. Y Dios dice, no, que seamos uno en voluntad. Entonces, en el momento en que Lucifer, que era uno en voluntad con Dios, con su creador, Dios creador, y se separa de esa voluntad y quiere establecer su propia voluntad, en ese momento Dios ejerce su disciplina, y no disciplina, su castigo, y lo maldice inmediatamente. No hubo chance de arrepentimiento, no hubo chance de plática. ¿Sí me entienden hasta qué es lo que significa la diferencia? Puede ser que Lucifer agarró y le dio un espadazo al arcángel Miguel, o le dijo, lo empujó. Y puede ser que, bueno, ahí se tratan a los dos, oye, no se peleen, vamos a seguir aquí en el cielo todos juntos, restáurense y dense la mano, dense un abrazo, y aquí no pasó nada, ¿no? Pero en el momento que Lucifer mostró rebelión, fuera de este lugar. Adán y Eva estaban en una relación perfecta con Dios, perfecta, hermosa con Dios, en una obediencia completa. En el momento que ellos desobedecieron, tampoco hubo a ver, vamos a platicar, ¿se arrepienten o no se arrepienten? Si se arrepienten por haber comido del fruto, yo los restauro y siguen ustedes aquí en el jardín del Edén, tomando siguiendo, y continuaremos nuestra relación. Continuaremos nuestra relación tan bonita como teníamos. ¿Se arrepienten de haber comido el fruto o no se arrepienten? No. ¿Sí? La desobediencia, inmediatamente Dios lo trata y dice, fuera de este lugar. Expulsados de este lugar. No hay punto de discusión. ¿Sí? Eso es como Dios trata. Si nosotros podemos saber todos los ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En toda la historia de la humanidad, cómo Dios trató la rebelión, que fue inmediato. Dios no quiere desobediencia. Dios no acepta rebelión. ¿Sí? Eso viene, el origen de la rebelión viene de Satanás mismo, del corazón mismo del enemigo. Podemos ver muchos ejemplos cuando Aarón y María se rebelan contra Moisés, que era su autoridad. Y fíjense que Moisés era el hermano menor, el hermano pequeñito. Por ejemplo, aquí está Héctor. Y ya se fue. Aquí está Héctor. Él tiene dos hermanos mayores. Tiene dos hermanos mayores. Y sus papás le dicen, Héctor, tú te vas a encargar de la congregación cuando no estemos. Tú te vas a encargar. A ti te damos la responsabilidad porque vamos a salir de viaje. ¿Qué va a pasar con tus hermanos que son mayores a ti? Ellos se tienen que someter a ti. ¿Por qué? Porque tus padres te delegaron a ti la responsabilidad. Eso le pasó a Moisés. Moisés era el hermano menor y Dios le delegó la responsabilidad del liderazgo de Israel. Y sus dos hermanos mayores, Aarón y María, cuando falló Moisés, cuando tuvo un error Moisés, como ellos tenían algo en contra en su corazón, el corazón de Moisés, ¿sí? Aprovecharon para denigrarlo, para burlarse, para decirle cosas en contra de esa autoridad que Dios le había dado. ¿Y qué le pasó a ellos? ¿Qué le pasó a María?
Dios le dice a Moisés, espérame Moisés, ellos han pecado contra mí directamente, no contra ti, porque yo te puse a ti como autoridad, ¿sí? No te pusiste solo, así que tú estás representando mi autoridad, y si ellos están denigrando tu autoridad, es a mí porque yo te puse. Entonces Dios manda que a María le salga lepra, y queda leprosa María. Y usa una palabra diciendo, a su hecho. Porque Moisés le dijo, perdónalos, actuaron sin saber, estaba intercediendo Moisés por sus hermanos, ¿sí? Y Dios le dice, que salga María una semana fuera del campamento, ¿sí? Porque qué vergonzoso es para un padre cuando tiene que esculpirle la cara a sus hijos. Así de feo le contesta a Dios. ¿Sí? Así de feo, porque Dios no va a tolerar rebelión. Y le decía, la respuesta de Mónica es correcta, ¿no? Cuando de manera ya directa no queremos obedecer a Dios, pero lo que estamos viendo aquí es que el pecar contra la autoridad de Dios es cuando nos oponemos, cuando resistimos, cuando denigramos, cuando nos burlamos de las autoridades que Dios ha delegado. Así de fuerte. Porque pensamos que la rebelión contra Dios es cuando nosotros, Dios, tú me estás diciendo que haga esto, pero no lo quiero hacer. No. Cuando hay una autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros, aún nuestros gobernadores, ¿sí? Aún nuestros gobernadores, nuestros padres, nuestros líderes en las iglesias, ¿sí? Cuando nosotros nos burlamos, denigramos, encaramos, juzgamos de mala onda, ¿sí? Cuando hablamos de más hacia ellos y tocamos la autoridad de Dios, eso es lo que es pecar contra la autoridad de Dios, y es lo que Dios no acepta. Otro ejemplo que vemos el clásico ejemplo que podemos ver nosotros, que me preguntan mucho, ¿por qué? Si Saúl tomó y falló delante de Dios. Saúl falló delante de Dios, y por haber fallado tuvo su consecuencia. Pero también David falló y no tuvo la misma consecuencia. Entonces diríamos, Dios tiene un favorito. Era David tan favorito de Dios que no lo quiso castigar como debió de haberlo castigado. Porque a Saúl, su castigo fue horrible, terrible. ¿Por qué? La respuesta está en que Saúl pecó contra la autoridad de Dios y David pecó contra la santidad de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? De nuevo, Saúl pecó contra la autoridad de Dios y David pecó contra la santidad de Dios. ¿El pecado de David cuál fue? El adulterio. ¿Sí? Ese es un pecado de la carne. Ese es un pecado contra la santidad de Dios y tuvo su consecuencia, que él sufrió, que él lloró. ¿Sí? Y que Dios, para que sea restaurado, Dios envía a un profeta para hacerle ver su pecado y se arrepienta, porque si él seguía así, iba a seguir sufriendo su pecado. Y Dios no quería verlo así, lo quería restaurar. Es decir, como que Dios le dice, ok, pecaste en contra de mi santidad, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a platicarlo y vamos a que te arrepientas para que tú continúes con tu reinado. Y David continuó con su reinado porque se arrepintió de ese pecado contra la santidad de Dios. Pero no pasó lo mismo con Saúl, con Samuel, ahí se me fue. El rey Saúl, ¿no? Sí, Saúl. Sí, Saúl. Con el rey Saúl, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios le dio órdenes específicas de qué es lo que no debía de hacer Saúl. No, si iban a vencer sobre cierta ciudad, le dijo, no toquen nada, ni ropa, ni comida, ni animales, ni a las mujeres, ni a las personas, no se agarren ningún botín, dejen todo, no toquen nada de ellos. ¿Y qué hizo Saúl cuando venció ese lugar? Se agarró cositas.
se escondió para él cosas, ¿sí? Eso no es un pecado contra la santidad de Dios. Ese es un pecado contra la autoridad de Dios. La otra es que le dijo, solamente el profeta Samuel puede hacer holocausto para que ustedes puedan ir a la guerra, solamente, nadie más. Y Saúl, ¿sí? Vio que según, porque no estaba atrasado, se estaba atrasando, la gente le empezaba a decir, oye Saúl, ese Samuel ya se atrasó y tenemos que ir a la guerra, vamos a la guerra, Samuel no llega, no vemos que llegue, hazlo tú tienes la autoridad para hacer este holocausto. Tú tienes la autoridad para levantar este altar antes de ir a la guerra. Y estaba la presión de la gente contra Saúl diciéndole, tú eres el rey, tú puedes hacerlo, tú puedes tomar esa decisión, ¿sí? Pero antes está obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces Saúl escuchó toda la presión de las personas y dijo, pues adelante, si no ha llegado todavía Samuel, yo lo voy a hacer. Y él hace el holocausto, él hace el sacrificio para ir antes de la guerra de acuerdo a lo indicado por Dios. Y en ese momento, en la hora puntual, ni antes ni después, llega Samuel. Y sopas, se encuentra contra la autoridad de Dios, ¿sí? La autoridad de Dios que le había dicho, tú no lo puedes hacer solamente Samuel, y Dios le dice, ¿sabes qué? Con permiso Samuel, no voy a platicar contigo, no te vas a sentar a la mesa para que tú te arrepientas, simplemente estás fuera de tu reinado. No te voy a preguntar siquiera. ¿Por qué? Porque hay una orden y tú no la cumpliste. Hay una orden específica y tú hiciste lo contrario. Eso le pasó a Adán y Eva. Hay una orden específica y ustedes hicieron lo contrario. Por eso es que desde pequeños nuestros hijos tienen que aprender que a la primera, cuando hay una orden, hay que cumplirla. El problema es, no la cumplieron y hay amenaza. Te voy a dar, así que hazlo, y no lo hacen. Te voy a quitar el celular y no lo hacen. Te voy a quitar la tele, el celular y te voy a dar tu chancletazo y los niños todavía no lo siguen haciendo y solo son amenazas, 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 amenazas. ¿Y qué se les está enseñando? A que no pasa nada si uno desobedece. Pero en lo espiritual y delante de Dios, sí pasa. Y por eso pues el mundo está como está. Y por eso la iglesia está como está. Si nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere restaurar, la obediencia y la sumisión como cuerpo de Cristo, como familias en la casa, el esposo a la esposa al esposo, en sumisión mutua, los hijos a los padres, y que encontremos en donde vayamos quién es la autoridad, y ahí nosotros nos sometemos a la autoridad. En esa, dice, por eso lo vuelvo a repetir lo que vimos la semana pasada, el cuerpo es la forma perfecta en que Dios representa a su iglesia, por la forma de sumisión y obediencia que tiene todo nuestro cuerpo de manera perfecta hacia la cabeza que es Cristo. No hay rebelión alguna en nuestros miembros, porque si hubiera rebelión alguna en nuestros miembros, ¿sí? Esa parte del cuerpo hay que sacarla porque ahí está dañada. ¿Sí? Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Dios quiere restaurar la obediencia. Y hablando, como estamos hablando al principio con Ricardo, acerca de la guerra espiritual, eso lo comenté también en un devocional de Generación Victoriosa, ¿no? De la guerra espiritual contra el enemigo está en la obediencia. Porque el enemigo sabe perfectamente que unas personas, cristianos, que no saben entender la diferencia entre pecar contra la autoridad de Dios y pecar contra la santidad de Dios, y que fácilmente denigran a las autoridades, que fácilmente encaran a las autoridades sin ningún sentido de respeto, sin ningún sentido de honra, de gratitud, de amor. El enemigo sabe que esa persona puede predicar el evangelio, puede cantar alabanzas, puede orar 1000 veces, puede ponerse de cabeza y simplemente está fuera, ¿sí? Está fuera de los designios de Dios. Está actuando de acuerdo a los principios del enemigo, haciendo cosas y actos religiosos. Así que, como dice Washmani, al enemigo no le interesa que las personas prediquen el evangelio, canten alabanzas, eso no le afecta. Lo que le afecta son personas que entienden la obediencia a las autoridades delegadas.
que entienden la obediencia a la autoridad de Dios a través de las autoridades delegadas, aprendiendo honra, sumisión, como el cuerpo de Cristo, moviéndonos en completa armonía, en sintonía, cada uno en lo que nos corresponde, sin juzgarnos unos a otros, sin golpearnos unos a otros, levantándonos unos a otros, viendo que si resbala la autoridad, si cae, si falla, levantarla, ¿sí? Ayudarle, restaurar. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y esa reconciliación es someternos unos a otros. ¿Sí? Y cuando dice la palabra de Dios que nos sometamos a Dios, eso es humillarnos delante de Dios, ser humildes delante de Dios. ¿Sí? Someternos a Dios es, Señor, me humillo delante de ti. Me humillo delante de ti como un siervo tuyo, como una criatura tuya, como un hijo tuyo. Aquí estoy a tu servicio, aquí estoy a tus pies, aquí estoy humillándome en humildad delante de ti. ¿Mm? Y cuando se trata de nuestros hermanos, de los líderes, de las autoridades, ¿sí? Pues no es un me humillo así como me postro, ¿no? Tampoco, sino que es un, como dice la Biblia, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Todos. Y así nos sometemos unos a otros. Y así nos levantamos unos a otros. Entonces, el mensaje que tenemos que entender hoy es meditar acerca de estas diferencias. Y pueden buscar ustedes en la semana otros ejemplos dentro de la Biblia de la manera en que Dios actuó ante una rebelión y cómo Dios actuó ante un pecado contra su santidad. ¿Mm? La iglesia de ahora, la victoria está en la obediencia. El enemigo sale huyendo cuando nosotros nos sometemos a Dios. Nos humillamos delante de Dios. Jesucristo, y eso lo platiqué en Generación Victoriosa, Jesucristo, por su obediencia, Él venció al enemigo. Por su obediencia, de acuerdo a como dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 10 al 11, por su obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz, se humilló delante del Padre, y por esa humillación, en obediencia absoluta al Padre hasta la muerte de cruz, Dios lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús en la cruz despoja, destruye, acaba, ¿sí? Humilla al enemigo por completo. Él es el que ata al hombre fuerte. El hombre fuerte ya está atado. Jesucristo lo ató. Él vino a atar al hombre fuerte para que nosotros podamos entonces vivir en esa autoridad de Dios. ¿Sí? Para mí, otro como testimonio, una vez estaba yo, antes de conocer todo eso, de conocer a Galen, yo estaba en una iglesia tradicional, y como jóvenes teníamos un grupo de alabanza y nos fuimos a un pueblo de Tabasco y pedimos el auditorio del pueblo y invitamos a la gente del pueblo voceando para que lleguen porque iba a ser evangelístico nuestro concierto. Entonces a mí me tocó dar el mensaje de salvación y como tradicionalmente se hacía, hacer el llamamiento para que pasen al frente y reciban a Cristo, ¿no? A mí me tocó hacer eso. El concierto muy bonito, tocamos alabanzas y todo muy padre, la gente estaba ya en ese auditorio, y a mí me toca hablar y empiezo a hablar y a predicar el evangelio y todo, y hago el llamamiento, quienes dicen que quieren recibir a Cristo, que levanten la mano, clásico como se hacía, ¿no? Pasen, y ¿sabes qué? Nada, nadie, o sea, todo lo que hicimos, todo el evento, todo el viaje, toda la inversión, todos nuestros ensayos, todo era para que las personas se conviertan a Cristo, alguien reciba a Cristo, nadie. Yo en ese momento, cuando yo veía que nadie respondía a mi llamado, sentí una vergüenza, así cuando empiezas a sudar frío, y dijo, me gustaría estar en cualquier lugar, menos en este lugar, qué vergüenza, nadie se mueve, el mensaje no llegó, el mensaje no tocó, el mensaje no impactó, el mensaje cayó al suelo y nadie está respondiendo, era todo lo que yo pensaba mientras
Le decía a las personas, alguien quiere pasar, alguien, por favor, alguien, y nadie, ¿no? Entonces empecé yo a decir, no hay autoridad espiritual en mí, no hay ni poquita autoridad espiritual, pensando yo que autoridad espiritual es que el enemigo se somete, que el enemigo sale huyendo, que las personas se convierten a Cristo, que los enfermos sanan, que los demonios salen de las personas, pensando que autoridad espiritual es eso. Entonces, Mónica comenzaba a estar asistiendo con Gelen y Beida, allá en el domo, que se llamaba en ese tiempo, y me dice, ¿sabes qué? Van a dar unos cursos de autoridad espiritual. Y yo dije, eso es lo que yo necesito. Yo quiero aprender a tener autoridad espiritual contra el enemigo para que salga huyendo cuando yo predique, para que las personas caigan arrepentidas después de que escuchen mi predicación. Y yo estaba así, ese curso, yo lo quiero tener, autoridad espiritual. Yo quiero autoridad espiritual, ¿no? Y cuando empiezo a tomar el curso de autoridad espiritual con Gelen, yo era nuevo, no conocía a Gelen bien, ahí lo empecé a conocer, me di con la sorpresa de que autoridad espiritual no es guerra contra el enemigo, eso no es. No es victoria contra el enemigo porque hacemos mucha alabanza, mucha oración y mucha predicación, ¿sí? La victoria aprendí ahí y fue un golpe fuertísimo porque ahí todo trataba acerca de mi rebelión contra las autoridades, de mi actitud contra mis padres, de mi actitud contra los pastores, de mi actitud contra los policías, de mi actitud con mis maestros, de mi actitud decía, y yo no vine a esto, yo vine a que me digan cómo derrotar a Satanás, ¿no? Y me están enseñando a que me someta a mis autoridades, pero entendí y cambió mi vida, ¿sí? Desde que aprendí y entendí, dije, sí, Señor, me arrepiento porque todo lo que están diciendo me están describiendo a mí. Si están hablando de rebelión, yo soy ese ejemplo yo soy, ese que están diciendo de esa persona, eso soy yo. Yo estaba diciendo, lo están diciendo por mí y solamente para mí. Porque había tanta rebelión en mí, tanta rebelión, tanto egoísmo, tanto yo. Y eso lo puede decirte mi hermana Mónica, ¿no? Y Gelen te puede decir de cómo los trataba yo a ellos al principio, lo déspota que era yo con Gelen y Beida, lo arrogante que era yo con Gelen y Beida cuando los empecé a conocer. Yo trataba de demostrarles, me caen mal, quiero demostrárselo, quiero que lo vean, que lo sientan, que ustedes me caen mal, gringos, decía yo, ¿no? Pero cuando me topo con lo que es autoridad espiritual, cuando me topo lo que significa encontrarte, tener un encuentro con la autoridad de Dios, me derribó, me destruyó, me desarmó. Gloria a Dios. Y entonces, cuando uno pone orden en esa área de su vida, ahora sí, cuidado, el enemigo no tiene nada que hacer. Amén. Primero es sumisión a las autoridades delegadas. No, primero la sumisión a Dios. ¿Cómo? En sumisión a las autoridades delegadas. Van de la mano, van en conjunto. ¿Sí? Es bien importante entender esto y no debemos de permitir en nuestros hijos que se manifieste esa rebelión. No den chance, ni un poquito. Trátenlo enseguida. Que vean que es bien importante la honra, el respeto, la gratitud, el amor hacia las autoridades. En casa se aprenden. Yo me acuerdo con Sammy, un padre nunca nace sabiendo cómo va, se forma sabiendo cómo va a educar a sus hijos, como padre, ¿no? Y Sammy era muy rebelde, ¿sí? Y se quejaban muchos de Sammy porque les hacía esto, estaba chiquito él, y que les hacía esto y que les hacía lo otro, y pues uno decía, bueno, pues llegando a la casa le voy a dar sus y nunca hacía nada, ¿no? Y nunca hacía nada, y solamente, hey, Sammy, cálmate ya o algo, y nunca hacía nada. Pero en la casa, pues lo mismo, ¿no? Si yo le ordenaba algo, no lo hacía, lo amenazaba, le regañaba y ya, como generalmente lo hacemos, ¿no? Pero los domingos, cuando estábamos allá en la reunión, entonces, ahí yo sí quería mostrar que mi hijo era un niño obediente. Y si él no me obedecía, ahí le daba sus varazos ahí, lo regañaba ahí, me ponía duro ahí. ¿Por qué? Porque qué vergüenza que su hijo no se esté sometiendo.
Qué vergüenza que lo que van a decir las personas. Qué vergüenza que le dices a tu hijo, siéntate y no hace caso y se va y corre para un lado, corre para el otro lado, está en los pasillos corriendo y todo eso, y la gente diciendo, ¿dónde está el papá de esta persona, ¿no? De este niño. ¿Por qué no lo pone en orden a este niño? Entonces, no, qué vergüenza. Entonces ahí sí me ponía duro, ahí sí me ponía inflexible, ahí sí los regañaba fuerte, ahí sí le daba sus nalgadas, ahí sí, ¿no? Hasta que dije, ¿sabes? Lo único que voy a causar en él es que venir a la iglesia es un martirio, es un sufrimiento y es un regaño a cada rato, ¿sí? Y ya no va a querer venir a la iglesia, porque su única experiencia que tiene para estar en la iglesia es que yo lo estoy regañando, le estoy dándole sus nalgadas, estoy siendo duro con él. Entonces, creo que estoy al revés, estoy equivocado. Si yo quiero que mi hijo me obedezca en cualquier lugar, ya sea dentro de la congregación o en cualquier lugar donde yo me encuentre, tengo que entrenarlo en la casa. Entonces, yo me propuse y dije, yo quiero enseñarle a Sammy obediencia. Él estaba chico y yo dije, yo quiero enseñarle a Sammy obediencia. Así que lo voy a poner a que me obedezca, aunque no tenga sentido lo que le estoy pidiendo, aunque no tenga razón. Simplemente es un entrenamiento. Y sin ninguna razón, simplemente por entrenamiento, le decía a Sammy, quiero que te sientes aquí en esta silla y no te bajes y no te muevas de ahí. Y todo lo que yo hacía ya en la iglesia para mostrar y forzarlo a que obedezca, ¿sí? Entonces dije, no, allá no voy a hacer eso, aquí lo voy a hacer. Y entonces se fue un entrenamiento. ¿Había una razón por la cual se queda él sentado? No había ninguna razón. Simplemente es que él aprenda a obedecer. No tiene que preguntarse ni cuestionarse el por qué, ¿sí? Hay una edad en los hijos que no necesitan explicación de por qué. Simplemente aprende obediencia, aprende a escuchar la voz de papá, aprende a escuchar la voz de mamá y obedece. Y si te dices, quédate sentado, ahí te quedas sentado, ahí, no te muevas. Y ahí lo dejaba sentado, no había ninguna razón, pero simplemente lo que estaba yo haciendo es entrenarlo. Entonces ahora sí, ya llegó el momento, eso fue bastante tiempo de entrenamiento, no fue algo así de un momento, ¿sí? De que aprenda a escucharme y aquí lo que yo te digo, inmediatamente tú lo... muchas personas me veían raro cuando estábamos en una reunión y Sammy hacía algo de desobediencia, que yo le decía, oye Sammy, cualquier cosa, no dejes tus zapatos ahí, y estábamos la gente y todo eso, y él agarra y deja sus zapatos ahí, se va por allá, no. Inmediatamente yo lo agarraba, vámonos al baño y toma, ¿sí? La gente decía dentro de ellos, qué exagerado Armando su disciplina con Samuel, ¿no? Qué exagerado, o con Ivette, ¿sí? ¿Y por qué? Yo dije, ¿sabes qué? No me importa lo que la gente diga, ¿sí? Son mis hijos y yo soy responsable de mis hijos y yo no voy a estar escuchando si la gente le gusta o no le gusta lo que yo hago y cómo yo lo hago. Simplemente yo sé que estoy tratando con el corazón de mi hijo y si yo veo una vez desobediencia, en ese momento lo trato, no importa quiénes estén a mi alrededor, no importa si se incomodaron las personas, si incomodé el ambiente, pero yo voy a tratar con el corazón de mi hijo. Y si yo le digo a mi hijo, llegando a la casa, vas a tener esta consecuencia, eso lo tenía que cumplir tal cual. ¿Sí? Si no, crea una confusión muy grande en nuestros hijos, una gran confusión. Y los hijos piden a gritos disciplina. ¿Sí? Piden a gritos disciplina. Porque en la disciplina está el amor. En la disciplina está él, sí se interesan de mí. Sí están preocupados por mí. Sí quieren mi bienestar. Si los dejan los padres pensando que amor es dejarlos hacer todo lo que se les pega la gana, ellos no entienden de límites, se desenfrenan, se confunden, ¿sí? Y piden a gritos atención y piden a gritos disciplina. Entonces, hay que tomar muy en serio dentro de las familias en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, lo importante que es el pecado contra la autoridad de Dios y entender que esta guerra se vence en obediencia a Dios. Si vamos a hacer algo de alabanza es porque estamos obedeciendo a Dios. Si vamos a hacer algo de oración, estamos obedeciendo a Dios. Si vamos a hacer esto, la victoria no está en porque lo hicimos, el hecho, la acción, sino está en la sumisión, la victoria. ¿Sí?
Jesús ganó eso en la cruz por obediencia. El enemigo fue despojado, destruido por la obediencia de Jesús. Eso es lo que venció. Eso es lo que despojó a Satanás del poder que tenía de la muerte. Y la autoridad que tenía sobre este mundo fue despojado. Jesús lo ganó por obediencia. Y dice de Jesús que nosotros continuamos extendiendo el reino de Dios en esta misma actitud de obediencia, sumisión a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Adelante. Tía. Está muy claro, porque si no hay obediencia en nosotros como padres, como abuelos, pues vamos a tener las consecuencias de que se vuelve una costumbre. ¿Sí? Él está diciendo, estate quieto, no te voy a dar. No. Yo recuerdo hace muchos años, pues mis hijos estaban adolescentes y yo le mandaba algo a Paulino y Paulino ya estaba programado que hasta el cuarto o quinto Paulino obedecía. Pero eso fue culpa mía, porque era la primera. Entonces, cuando yo entendí, cuando yo tomé estas clases que tú estás dando, maravillosas, que te vuelven a recordar todo esto, que te ayudaron muchísimo, yo me acuerdo que yo hablé con mi hijo, enseguida de la enseñanza. Por ejemplo, es como ahorita, enseguida de que que nos quitemos de esta reunión, si hay algo que hablaste por medio de Dios, que Dios te usó a mi vida con esta lección, es inmediatamente hacerlo. Siempre, nunca es tarde para empezar. Entonces yo me acuerdo que salí de esa enseñanza y vine y senté a mi hijo y le dije, mira, te voy a decir una cosa. Tú ya estás acostumbrado, tanto tú como yo, que cuando te hablo te digo, Paulino, 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 y hasta el quinto Paulino me haces caso. Entonces, de hoy en adelante vamos a poner orden en esto. Yo te voy a decir una vez, Paulino, y yo quiero que Paulino esté enseguida aquí enfrente de mí. ¿Sabes, Armando? Me ayudó muchísimo, muchísimo. Porque esto nos ayuda a nosotros, no nada más a los adolescentes, a nosotros como padres, darnos cuenta en qué estamos fallando para también a nuestros hijos. Porque no nada más los hijos tienen que ser obedientes, sino los padres también fallamos. Yo tuve que pedirle perdón a mis hijos por muchas fallas en cuanto yo iba aprendiendo. Y eso me ayudó a liberarme, a despojarme de la carga que yo tenía, que no era correcto como yo los estaba educando. Entonces yo recuerdo que la primera vez, pues ya estaba tan acostumbrado él, tanto como yo, porque yo le decía Paulino, Paulino, Paulino. Pero cuando yo determiné y le dije, mira, yo nada más un Paulino te voy a decir y no te voy a decir más. Y entonces sí no va a haber consecuencias. Ya íbamos para la iglesia. Entonces yo arranqué el carro y Paulino no estaba listo. Y yo arranqué y me gritó, Paulino, espérame, espérame, mamá. Y yo recuerdo que esa fue la última vez, porque dijo, mi mamá, o sea, como que te toman a prueba tus hijos a ver si es cierto que la disciplina que vas a ser tu fiel. Y yo creo que él dijo, no, mi mamá, es que yo también estaba tan acostumbrada, ¿me entiendes? Que se vuelve un vicio. Y entonces ya no es culpa de los hijos, de los padres también. Yo lo reconocí, pero tomé cartas en el asunto y después ya obedeció, que a la de primera ya sabía que tenía que obedecer. Y fue muy bueno. Exactamente, exactamente. Es buen punto. Ahorita que cerremos, que terminemos, pues queda que se sigan poniendo de acuerdo, padres, hijos, esposos, esposas, en poner orden, si no hay orden en este punto, ¿sí? Si todos nosotros que estamos aquí, nuestro anhelo, nuestro deseo, ¿sí?, es ser victoriosos en el mundo espiritual, contra el mundo espiritual, comienza, ¿sí?, poniéndonos en orden en casa, poniendo en orden nuestro corazón en cuanto a la sumisión y en tratar con nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra rebelión, ¿sí?, nuestra búsqueda de nuestros propios derechos y exigencias de derechos, ¿no? Y empezar a morir, como dice Ricardo, morir a nosotros mismos, morir, someternos a Cristo y confiar, porque sabemos nosotros que Dios está empezó a restaurar la obediencia con las leyes y los mandamientos del pueblo de Israel, ¿sí? Y la ley no lo pudo, ya lo platicamos,
¿sí? Y estamos ahorita en un momento en que Dios se compromete por pacto a que Él nos ayuda a que la rebelión sea desarraigada de nuestro corazón y podamos tener una obediencia perfecta. Él se compromete a ayudarnos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios, reconocer la dureza de nuestro corazón y decirle, Dios, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame a que mi corazón sea blando, a que mi corazón sea humilde para saber sumisión, saber obediencia. Muy bien. ¿Alguien más? Armando, tengo una Sí, preguntita. Quería que me aclares algo que yo tengo entendido. Quiero saber si es así, ¿no? Que la bendición trae obediencia para mí, no la obediencia trae bendición. ¿Cómo es? No, bueno, si hablamos de bendición, tenemos que definir qué es la bendición. Y si la bendición es el favor de Dios hacia nosotros, ¿no? Porque uno puede pensar que bendición es economía, salud, felicidad, ¿no? Pero no. Si la palabra bendición significa el favor de Dios, la gracia de Dios hacia nosotros, ese favor, esa gracia, no, Dios se compromete a ayudarnos por ese mismo favor y por esa misma gracia a que podamos obedecer, a que tengamos un corazón obediente y sumiso, ¿sí? A que se destruya, a cambiar, a hacer un trasplante de corazón en nosotros, ¿no? De dureza y rebelión a un corazón sumiso y obediente. Él se encarga de eso por su gracia, ¿sí? El otro que tú dices es como el antiguo pacto. Yo obedezco, entonces tengo la bendición de Dios. Yo obedezco por mis propias fuerzas, por mi propia forma, manera, y entonces para ganarme esa bendición, pero no, eso es antiguo pacto, ¿no? Y yo tenía entendido que el antiguo pacto, eso es lo que leí, ¿no? Es obediencia para la bendición. Y en el nuevo pacto, nosotros, por intermedio de la bendición, tenemos la obediencia. Exactamente. Eso fue el cambio que exactamente, hubo. El cambio, sí. Exactamente. Exacto, sí. está bien. El poder, gracia, es la gracia de Él. Sí, él hizo una promesa con juramento, del que se refugia en Él, dice, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. Y está de por medio la sangre de Cristo en la cruz, como la sangre el pacto está en la sangre de Cristo Jesús, ¿no? Así de serio es Dios. Tenemos que creerlo nosotros, ¿sí? Es decir, sí, mi corazón está lleno de rebelión y de maldad, está lleno de dureza, ¿sí? De orgullo, arrogancia, de yo ensimismado, lo que yo quiero, ¿sí? Pero Dios, tú dijiste y tú lo vas a hacer. Yo confío en que tú lo vas a hacer, ¿sí? Y es fe, es esa vida de fe. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Para terminar, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? Yara, adelante, sí. Nada más, digo yo que también como papás, para contribuir, ¿no? A que los hijos sean obedientes, también es tener como papás el ejemplo, ¿no? Que ellos no vean en casa que nosotros hablamos mal de alguna autoridad, nos expresamos mal de algún maestro, ay, mira qué tanta tarea, o esto no lo tiene que haber hecho, porque pues yo no puedo decirle a ella que ella respete si está viendo que yo no lo hago. Exacto. Ellos absorben también, ¿no? Exacto. Con nuestro ejemplo. Y la otra que pienso yo igual que es importante es que como papás nos pongamos de acuerdo para ejercer la autoridad, porque no podemos uno decir que sí y el otro decir que no. Entonces, exacto. Si por ejemplo acá en casa mi esposo ya dijo que no, yo no puedo decir que sí. Yo tengo que respaldarlo. O no le puedo yo decir a ella antes de que el papá diga sí o no, yo no le puedo dar permiso de algo. Primero le digo, vamos a preguntarle a tu papá a que él nos diga, ¿no? Y aunque a lo mejor también no me parezca a mí lo que él decida, yo también me tengo que someter, ¿no? Y pues tratar también con ella, decirle, bueno, aquí es la autoridad y tenemos que orar y ya el Señor hará, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo, ¿no? Como papás es muy importante. Exactamente. Por eso es que comienza en nosotros y se traslada. Si nosotros entendemos su misión, si nosotros entendemos la diferencia, ¿no? Entre sumisión, obediencia, si entendemos nosotros como padres la diferencia entre pecar contra la autoridad y pecar contra la santidad de Dios, entonces
vamos a tener una urgencia de transmitirlo a nuestros hijos y que no estemos formando a nuestros hijos lo contrario, sino que edificando de acuerdo al reino de Dios el corazón de nuestros hijos, ¿sí? No se trata de estar batallando para cambiar la conducta de nuestros hijos, se trata de trabajar fuerte para cambiar el corazón de nuestros hijos a la obediencia y a la sumisión, porque eso que va a suceder en su corazón se va a ver reflejado en una obediencia de acción, ¿sí? Muy bien. Pues ok, pues vamos a orar, vamos a terminar. Gracias por estar. Hay mucho que platicar acerca de todo esto. El próximo martes sería la tercera de 4. Les espero otra vez. Inviten a otras personas que sientan que es importante escuchar estos mensajes y pues gracias. Vamos a orar. Dios, pues sigue hablando, Señor, sigue tú formando en nosotros un corazón de acuerdo a tu reino, de acuerdo a Jesucristo, porque nuestro modelo de verdad es Jesucristo, la actitud de Jesucristo, la honra que tuvo Jesucristo hacia ti, el respeto que tuvo Jesucristo hacia ti, Señor, ese amor que tuvo hacia ti, Jesucristo, Señor, que así sea en nosotros. Jesús, tú prometiste y es parte de tu pacto que tú lo vas a poner en nuestro corazón. Eso queremos, absorber de ti ese corazón, esa actitud, en ese carácter tuyo en nosotros. Padre, perdónanos y sigue formando en nosotros ese ejército, Señor, que va a enfrentar y que está enfrentando un mundo lleno de rebelión y de maldad. Padre, confiamos en tu palabra, confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, confiamos en el poder de tu sangre, confiamos en el poder de tu Espíritu Santo, confiamos en el poder que hay en la alabanza, confiamos en el poder que hay en la oración, confiamos en las armas que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga muchísimo. Gracias.